Bienvenidos luciferianos de todo el mundo a CDA. Mi nombre es Abel y permítanme introducirlos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, criptidas, sectas y sobre todo, mucho misterio. Estoy de regreso con un nuevo episodio lleno de misterio, después de que atravesé varias complicaciones personales, motivo por el que este episodio y el resto de episodios que tengo grabados se han complicado bastante. Pero ya estamos a nada de comenzar las fechas de Sembrina y aún no estamos al corriente con los temas, así que habrá nuevos temas en los siguientes días y hasta el final de año para ponernos al corriente y así poder regresar a la periodicidad de siempre, un podcast semanal. Y ya hablando de los temas para este episodio, me pareció muy conveniente seguir con la línea del misterio espacial, y qué mejor manera que analizando uno de los casos de cultos más interesantes que se estuvo gestando en los Estados Unidos y que estuvo al mando de una tal Ruth Norman, y que con el tiempo decidió cambiar su nombre a Arcángel Uriel y tenía la capacidad de establecer comunicación con seres espaciales, con personas fallecidas y de otras dimensiones. Recuerden que si quieren conocer todos los detalles, quédense hasta el final, y si les gustó el tema o algún otro que hemos tratado en este podcast, por favor suscríbanse en YouTube y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, iVoox, Google Podcast, iHeartRadio, entre otras más, y también manténganse al tanto de las nuevas noticias en todas nuestras redes sociales y en mi cuenta personal, en donde van a poder encontrarme como @ari_el-jagger, que está apareciendo en este momento y que también podrán encontrar en los links de la descripción. Pero sin más por el momento, comencemos con el episodio 138 de Caballeros del Albedrío. Para poder adentrarnos en este culto, va a ser completamente necesario que conozcamos a las dos cabecillas que guiaron al culto del que hablaremos en esta ocasión, y en especial comenzaremos con la persona que fue la figura del culto, por la cual recuerdan más a esta organización, que intenta seguir activa en estos tiempos, y la encargada de esto fue Ruth Niels, nacida el 18 de agosto de 1900 en Indianápolis, y que en realidad no fue su lugar de residencia, ya que 3 años después su familia se mudó a Pasadena, California, porque su padre había encontrado un empleo como tapicero, aunque en realidad su vida fue un tanto complicada, ya que su familia era de bajos recursos y no podía proporcionarle ni la calidad de vida ni educación a ella ni a sus 5 hermanos, razón por la que abandonó la escuela a temprana edad y comenzó a trabajar muy pequeña, desempeñando todo tipo de trabajos, desde empacadora de frutas hasta empleada doméstica, siempre generando buenos ingresos, y eran arrebatados por su padre, al cual toda la familia lo describe como un abusivo. Solo se vio librada de esto hasta que cumplió los 18 años y conoció a Frank R. Silva, con el que contrajo matrimonio, y en 1920 concibieron a su única hija, mismo tiempo en el que la pareja decidió firmar el divorcio y entrar en pelea por la custodia de la niña, que fue obtenida por Frank, aunque después logró llegar a un acuerdo con Ruth para que pudiera ver a su hija. Sin embargo, desde los 20 hasta la década de los 40 no se tienen grandes registros de su vida, al menos por los empleos que había tenido, ya que pasó desde ser empleada de restaurantes, corredora de bienes raíces, hasta gerente de un resort y ser niñera y modelo. Pero fue el tiempo en que decidió que su vida cambiaría radicalmente, uniéndose a la Iglesia de la Ciencia Religiosa, que fue fundada por Ernest Holmes, que en realidad no fue pensada como una iglesia, ya que esperaba que se transformara en una institución en donde los interesados pudieran adquirir conocimientos en la nombrada ciencia de la mente, que fue obtenida por un libro del mismo Holmes, en donde se habla del Espíritu Santo, Dios o conciencia cristiana, la cual conforma parte de un total y que está en todas partes, razón por la que todos los humanos debemos ocupar ese poder, entre comillas, siempre y cuando se alineen a sus enseñanzas y lleven a cabo los llamados tratamientos de la mente,
que básicamente se trata en tener fe en lo que quieres obtener y a través de declaraciones positivas te va a cumplir ese objetivo de cierta manera. Es algo muy similar a lo que se utilizaría en la magia caos, tratando de enviar esos deseos al subconsciente para que se vuelvan realidad, te programes para que se hagan realidad. Sin embargo, de ahí Ruth tomó el seminario del nuevo pensamiento que era impartido por el mismo Ernest Holmes y fue escogida para que se adentrara en el seminario de curación psíquica, en donde poco a poco se fue adentrando en temas de espiritismo, canalización de energía y regresiones de vidas pasadas. Y fue durante estos seminarios que conoce a Benjamin Arnold, el cual terminaría casándose hasta 1951, que falleció inesperadamente. Pero 2 años más tarde se casó por tercera vez con George Marian, el dueño de una empresa repartidora de leche en donde Ruth estuvo trabajando por un tiempo hasta que empezó a interesarse por el mundo de la farándula y comenzó a audicionar para diversos papeles, hasta que a mitades de la década de los 50 pudo conseguir el papel protagónico en una obra de teatro. Sin embargo, aunque su vida se estaba guiando más hacia la artisteada, no dejó de lado sus enseñanzas de la iglesia en la ciencia religiosa, así que continuó asistiendo a seminarios psíquicos que se celebraban en el estado de California, y aunque en realidad no se menciona en ninguna fuente qué fue lo que realmente sucedió con su matrimonio con George Marian, se da por entendido que se terminó a finales de 1953 y principios de 1954, ya que ese mismo año conoció Ernest Norman durante una de estas convenciones. En el momento en el que tuvieron su primer encuentro, Ernest no se supo contener y le dijo a Ruth que ya la conocía de vidas pasadas, pues en vidas anteriores había sido hija de un poderoso faraón egipcio y había tenido un contacto bastante cercano con Moisés, el supuesto dueño de la arca de la que tanto hablan en la religión judío-cristiana. Y aunque se desconoce por completo todos los hechos, muchos de los predicadores del culto que formarían en el futuro contaban que las enseñanzas de Ruth y Ernest indicaban que se habían casado ese mismo día, aunque esta es una información bastante imprecisa, por lo que les mencioné hace unos momentos, ya que Diana Tumania, que es catedrática de la Universidad Estatal de California, realizó en el año 2005 un estudio bastante profundo sobre Ruth y su culto, y descubrió que en el momento en el que conoció a Ernest aún estaba casada con George, siéndole infiel hasta que su largo y burocrático divorcio concluyó en 1956. En realidad esta es información que no sirve para mucho, es algo que sirve de interés y de mucho chismecito para este podcast. Así que continuemos, que es momento de ponerle pausa a la vida de Ruth para poder conocer al cofundador del culto, que fue Ernest Norman, que en realidad no es mucha su historia, pero deben de conocer su origen para poder entender sus futuras formas de pensamiento, ya que desde muy pequeño afirmaba que era un niño prodigio, ya que él cuenta que con tan solo 7 años había podido armar su primer microscopio utilizando piezas de un telescopio, además de que las matemáticas se le daban perfecto. Sin embargo, estas habilidades no le servirían de mucho, pues terminó siendo un adolescente común que se tuvo que mudar a California cuando solo tenía 17 años, asistiendo a una escuela nocturna durante mucho tiempo, de la cual no se graduó. Sin embargo, fue hasta que cumplió 23 años, fue la edad en donde conoció a su primera esposa y se comenzó a introducir en el estudio del espiritismo, clarividencia, giromancia y adivinación, y fueron algunas de las bases que utilizó para después construir su culto. Terminó tomando más experiencia de la Asociación de Investigación de Ciencias en Borderlands, en donde se mantuvo trabajando por años como editor colaborador en la revista Round Robin y sirviendo a una iglesia espiritista durante 15 años, hasta que el 14 de febrero de 1954 conoce a Ruth Norman, en donde aseguró que momentos antes de toparse con su amor, un clarividente le comentó que había visto a sus espaldas 3 hombres muy viejos y de larga barba que lo seguían a todas partes. Aunque este clarividente nunca le especificó el motivo o el significado de estas visiones, Ernest y Ruth tomaron lo dicho como si los espíritus de Eliseo, Esdras y Enoch lo estuvieran acompañando y compartiendo su conocimiento con él, aunque en realidad no sabemos cómo llegaron a esta conclusión, pero este fue su primer acercamiento religioso y amoroso, así que tómenlo en cuenta porque va a ser de gran importancia, porque Ernest ya estaba introducido en este mundo, pues decía poseer la habilidad de
canalizar, o mejor dicho, comunicarse con seres ya fallecidos o de otros planetas y dimensiones. De acuerdo a sus declaraciones, la primera ocasión en la que se descubrió que podía hacer esto fue en el año de 1955, en donde escribió un supuesto libro que en realidad es más un folleto titulado La verdad sobre Marte, en donde se cuenta que pudo mantener contacto con un ser de otro planeta. Recuerda que por aquella época solía practicar la meditación 1 hora por día, pero un día cualquiera de febrero del 55 pudo percibir la presencia de alguien más. Rápidamente se dio cuenta de que era un señor que se presentó como Nur-El, el cual provenía de Marte, teniéndole una invitación para que pudiera acompañarlo a su planeta a través de los viajes astrales. Aunque sintió un poco de miedo, terminó aceptando, pues Nur-El se había ofrecido a ser su guía turística. Él explicó que su gente estaba muy deseosa en vista de toda la controversia sucedida. Debía de aclarar algunos de los supuestos misterios de Marte y nuestro viaje se realizó en una fracción de segundos, pues no se utiliza ni se necesita ninguna nave espacial avanzada, solo pura energía astral. Después explicó que al llegar a la superficie de Marte pudo notar que el terreno era extremadamente rocoso y con enormes planicies arenosas que se extendían sin un fin aparente y lo rodeaban por completo. Rápidamente Nur-El le explicó que su biosfera era muy delgada, motivo por el cual los rayos beta, gamma y los cósmicos podían golpear la superficie del planeta, provocando una alta concentración de energía que terminaba por ionizar la atmósfera gaseosa del planeta, creando enormes tormentas de arena que a su vez creaban una pequeña capa de polvo que se ubicaba entre la biosfera y la superficie del planeta, que ayudaba a darle ese color rojizo tan característico de Marte. Cito: Bien, hay 3 volcanes de enorme tamaño que son muy importantes, aunque solo pude mirar uno a lo lejos. En el horizonte se podía notar la espesa cortina de humo que brotaba de su cono. Más tarde, Nur-El terminó explicando que Marte solo tenía 7 grados de inclinación en su eje, motivo por el que no existían grandes cambios estacionales, dejando al planeta sin agua y vegetación, la cual sí existe, pero es bastante escasa y solo se podría encontrar en alguno de los polos del planeta. Pero esta parte del libro no coincide para nada con lo que menciona unas páginas más adelante, ya que Nur-El le explica que el planeta Marte tenía la misma apariencia y condiciones de la Tierra, solamente que hace aproximadamente unos 100.000 años en el pasado, es decir, que la posición del eje del planeta era completamente distinto para poder albergar las mismas condiciones de nuestro planeta, pero por arte de magia dejó de ser así, y es un dato que intenta explicar más adelante, pero no es del todo convincente. Pero bueno, continuemos, que a partir de este momento comenzamos con algunas de las descripciones que proporcionó Ernest con su encuentro con los marcianos, ya que los describe como seres un poco más pequeños que los seres humanos, aproximadamente de unas 4 o 6 pies de altura, o lo que sería equivalente a 1,20 m o a 1,80 m, que desde mi punto de vista yo no le veo lo pequeño, porque en realidad es una estatura promedio que tenemos en nuestro planeta, pero para Ernest eran unos enanos. Además los describe como una apariencia como algo mongol, y no es para nada descabellado que tenga esta apariencia de ser humano primitivo, ya que Ernest cuenta que los marcianos habrían emigrado a Marte en una nave espacial hace millones de años, debido a que su planeta estaba muriendo, aunque también llegaron a la Tierra y comenzaron a crear pequeñas colonias, información que le fue confirmada por el mismo Nur-El, que le contó que la principal colonia marciana en nuestro planeta se encontraba en lo que ahora conocemos como China. Ya algo decía que tenían de sospechoso. Su relato continúa adentrándonos en las supuestas ciudades subterráneas de Marte, donde Norman nos dice: en Marte las ciudades son todas subterráneas y están interconectadas con enormes tubos ovales de metal, aproximadamente entre 100 a 180 metros. Son estos tubos los que confunden a los astrónomos de la Tierra, ya que algunos creen que son canales hechos de manera inteligente y otros que fueron creados con condiciones naturales, como una posibilidad de que en un pasado se haya transportado agua por esos canales, añadiendo que las arenas cambiantes de Marte cubren los tubos, crean una confusión adicional a los astrónomos que creen que aparecen y desaparecen estos canales, pero no es así. Sin embargo, para finalizar su historia menciona que tuvo una charla bastante profunda con Nur-El, ya que realizó varias preguntas sobre la muerte de su antiguo planeta,
a lo que el marciano respondió que durante millones de años habían desarrollado ciencia increíble y con ayuda de los telescopios superiores que tenían, pudieron localizar que en alguna parte del espacio había ocurrido una explosión de magnitudes catastróficas. Una nova había nacido gracias a la explosión de un sol gigante, provocando que enormes trozos de piedra ardiente salieran disparados en todas las direcciones hacia el espacio. Desafortunadamente, uno de esos trozos estaba en dirección a Marte, así que sus colonias tuvieron que tomar una decisión muy importante: o se quedaban a morir en Marte o buscaban un nuevo planeta para poder habitar. Al realizar las diversas exploraciones, se dieron cuenta de que era una opción muy imposible y debían encontrar una alternativa. Afortunadamente, dieron inicio con las construcciones de las ciudades subterráneas para poder ocultarse de la intensa radiación y fuego que acabó con toda la superficie del planeta. En resumen, de eso se trató su primer libro, y casi único, en donde narra uno de sus encuentros con seres de otros planetas. Aunque la cosa se iba a poner peor, ya que teniendo como eje estas experiencias, Ruth y Ernest pusieron manos a la obra y crearon la organización Unarius, teniendo como principal objetivo difundir su conocimiento sobre la canalización de mensajes de otros seres, ya que tenían la confianza de que su enorme potencial podría educar y sanar a la humanidad. Bastante humildes los muchachos, pero aunque no podamos creerlo, esta ideología capturó la atención de muchas personas y sobre todo de algunos científicos que, de acuerdo a las fuentes que consulté, habían quedado bastante impresionados con algunas de las características que Ernest había proporcionado sobre el planeta Marte, ya que según no se habían descubierto aún, pero esto es una gran mentira, ya que la exploración y estudio de las características de Marte comenzó desde que Galileo Galilei pudo observar el planeta en 1610. Más tarde, en 1840, que se reveló el primer mapa precario del planeta, y en 1920, en donde se dieron características más precisas de la superficie del planeta. Así que todo esto que mencionan es completamente falso. Pero aún así, sus seguidores se dejaron guiar por las anécdotas de Ernest y Ruth, que ahora decían poder recordar todas sus vidas pasadas, ya que conforme pasaba el tiempo, Ruth fue la única que aseguró que podía recordar más de 50 vidas pasadas de distintas personalidades importantes, como la de Jesucristo o Jesus Christ, su madre María, entre los más conocidos históricamente, pero también incluía personalidades de la farándula, personas de otra raza y también de otros mundos, muy similar al caso de Boris, que llegaba a calcular que sus vidas habrían estado repitiendo el mismo ciclo desde hace millones de años. Incluso entre las declaraciones más atrevidas mencionó que recordaba una de sus vidas cuando era parte de la Atlántida y del conspiranoico continente perdido conocido como Lemuria, que en realidad es una teoría conspirativa, no tiene nada de verdad, pero si quieren que hagamos un episodio centrado en esa teoría bastante loca, pues díganlo y lo hacemos. Y teniendo a su favor este montonal de anécdotas ficticias de sus reencarnaciones, Ernest decidió que era momento de plasmarlas en varios libros para que la gente pudiera adquirirlos, por supuesto a un buen precio. Claro, le brillaron los ojos en dólares, así que contrató a su esposa, Ruth, para que le hiciera la mecanografía, pudiera transcribir todas sus historias, que dieron como resultado un total de 16 libros, aunque algunos dicen que son más de 100, pero pues 16 son los que están registrados y que todavía están en circulación. Sin lugar a dudas, la creación de estos libros apoyó mucho a su reputación, ya que durante la década de los 50 a los 60 tuvieron un incremento considerable de seguidores, en especial uno que se llamaba Carl Spiegel, que era un joven que ya había adquirido conocimientos esotéricos, por lo cual fue demasiado fácil avanzar con el proceso de canalización con él, ganándose su confianza y transformándose en uno de los mayores dirigentes del grupo. Sin embargo, Ruth recibiría un fuerte golpe el 6 de diciembre de 1971, ya que Ernest falleció repentinamente, dejándola a cargo del grupo, que no podría manejar tan fácil después del golpe emocional, así que decidió pedir la ayuda de Spiegel para que se pusiera al frente de la organización y le ayudara a continuar con el legado de su esposo. Al final de cuentas, Spiegel ya sabía cómo canalizar mensajes de personajes históricos y muertos, y era lo único que necesitaba Ruth para continuar con su farsa y hacerla aún más grande, ya que en 1972 Ruth continuó escribiendo sobre sus canalizaciones y en esta ocasión tituló la obra como Tesla Speak o Tesla Habla.
en donde menciona que pudo mantener contacto con el mismísimo Tesla, que se encontraba en una parte recóndita del espacio. Y si son seguidores del podcast, ya habrán escuchado el episodio especial de Tesla, pero dentro de esa investigación me topé con varias teorías locas sobre la vida de Tesla, y una de las más sonadas era acerca de un posible contacto extraterrestre con Tesla, pero es un dato muy vago que se queda simplemente como una teoría muy loca. Pero al final de cuentas, Ruth terminó creyéndose de más esta teoría debido a que su contacto espiritual con él le había entregado secretos muy importantes que debían de ser rescatados y que estaban escondidos en las torres de Tesla. Aunque por un tiempo estuvo muy enfocada con ese tema, lo fue olvidando bastante rápido, al ver que no capturó la atención de los seguidores, así que algo más se le iba a ocurrir. Y eso pasó en 1973, después de que tuvo una enorme experiencia astral en donde conoció al arcángel Miguel y terminó enamorándose de él, teniendo un gran romance y culminando en una boda en un templo muy lujoso que estaba ubicado en un planeta desconocido. El evento concluyó con la coronación de Ruth como la nueva reina de los arcángeles. Sería rebautizada como la reina Uriel o la arcángel Uriel. Inmediatamente recibió el apoyo y aceptación de Spiegel, que reafirmaba la historia de Ruth, contándole a los demás seguidores de que él ya tenía una sospecha de que ella era un arcángel por la energía que irradiaba. Historia que se tragaron por completo, incluyendo a Ruth y a Spiegel. Continuaron imaginando los detalles de la boda, con el fin de recrearlos en la tierra para que los seguidores pudieran disfrutar y celebrar el mismo evento cada año como una tradición para el culto, dando pie a que todos los seguidores comenzaran a llamarla desde entonces como Reina Uriel. Compraran a toda costa su nuevo libro en donde daba más detalles sobre la boda espiritual. Nada tonta la señora, había ganado bastante dinero, y aunque una persona con un poco de criterio ya hubiera sospechado un poco de la historia de esta mujer, en realidad no fue así, ya que fue lo necesario para darle la confianza y que comenzara a inventar nuevas experiencias cósmicas y de encuentros con personajes históricos como Platón, Tesla y John F. Kennedy. Pero en realidad son historias que no tuvieron mucha relevancia y fueron opacadas por la gran historia de la boda que había tenido. Sin embargo, volvió al ojo público cuando comenzó a lanzar las famosas profecías de muerte, predicciones para la humanidad, que en realidad ya para este punto varios de nuestros luciferianos ya deben de conocer que es prácticamente un requisito de todos los cultos tener estas terribles predicciones con las cuales someten a todos los seguidores, desde catástrofes naturales hasta la aparición de deidades que los castigarán a todos. Pero en el caso de Ruth, la visión que tuvo fue acerca de una flotilla de naves espaciales que llegarían al planeta a finales de 1974, algo bastante similar a lo que sucedió con Heaven's Gate, así que tenganlo en mente. Entonces, Ruth y Eunarius debían de prepararse para la llegada de los nombrados hermanos del espacio, así que realizó una cooperacha para recabar fondos y poder comprar un terreno de unos 0.27 kilómetros cuadrados cerca de Yambul, California, en donde construyó una pista de aterrizaje para que los ovnis tuvieran en dónde llegar. Sin embargo, a escasas semanas de que se cumpliera la predicción, decidió revisar todos los recuerdos y mencionó que había ocurrido un retraso inesperado, ya que ahora la nombrada Confederación Intergaláctica había prohibido su llegada debido a que la humanidad aún no estaba preparada para eso, y ahora la nueva fecha de llegada sería para septiembre de 1975, solo que en esta ocasión le dieron varios detalles más sobre su visita, a modo de que los humanos siguieran teniendo confianza, porque para comenzar solo podrían aterrizar un platillo volador en el planeta para confirmar su existencia entre los humanos, pudieran tener confianza en sus conocimientos, para que después otras 33 naves llegaran a la Tierra con científicos extraterrestres que pudieran compartir su increíble tecnología con nosotros, además de que intentarían restaurar los conocimientos sobre la famosa Atlántida y dando lecciones de vida y moralidad para que el crimen y la enfermedad pasaran a segundo plano y nos uniéramos en una etapa de conocimiento y paz. Más tarde en sus pláticas, clases con los miembros de UNAURIF, confesó que tenía una gran esperanza de que después de que aterrizaran las naves en el planeta, Confederación Galáctica la llevara por una gira mundial para esparcir sus conocimientos
y para eso necesitaba tener los mejores y más estrafalarios atuendos, que sería una de las características principales por las que se recuerda a la reina Uriel, ya que como podrán verlo en la portada de este episodio, gustaba por ponerse enormes vestidos de cola blancos, como si fueran vestidos de novia, pero con varias modificaciones artísticas, como estrellas que brillaban, temas planetarios o simulaciones de rayos de las supernovas. Sin embargo, conforme iba avanzando el tiempo y no había señales de los seres espaciales, Ruth se sintió demasiado presionada y para principios de septiembre de 1975 tuvo que dar una conferencia admitiendo que había tenido una severa confusión con su profecía, pues durante todo un año había estado meditando sobre esas visiones. Resulta que no se trataba de un evento futuro, sino de un recuerdo de otra vida pasada en la que ella era Isis, una de las más famosas diosas egipcias que habían presenciado el encuentro entre extraterrestres y egipcios antes de que pudiera fallecer, sufriendo un entrelazamiento de recuerdos que la hizo dar una predicción inexacta. Pero a partir de entonces vio la manera en cómo podía aprovechar lo ya adquirido con el dinero de sus seguidores y comenzó a utilizar la pista de bienvenida para los hombres del espacio como un centro ceremonial, y desde noviembre de 1975 llevaba a sus seguidores periódicamente con el fin de que recordaran sus vidas pasadas de la misma manera que ella pudo. Aunque esto resultó bastante atractivo para varios, cabe decir que muchos abandonaron el barco pues no le encontraron un sentido lógico a sus predicciones. Cabe decir que esto es algo bastante sarcástico porque solo hasta ese momento se dieron cuenta que les estaban viendo la cara de tontos y no cuando les dijo que se había casado con un arcángel. Pero bueno, al final de cuentas, ya tenían el dinero suficiente para continuar expandiendo su culto y que siguiera trayendo a más seguidores, razón por la que rentó un lugar en California que fue absurdamente decorado por sus fieles y en donde Norman daba clases por un costo accesible de $5 por clase. Para aprovechar, se atrevió a decirles a sus nuevos seguidores que ella había sido escogida por la Confederación Interplanetaria como embajadora de la Tierra, dando el empuje necesario para que más personas se unieran, se decidieran a fundar la Academia de Parapsicología, Curación y Ciencias Psíquicas, que más tarde sería rebautizada como la Academia de Ciencias Anaurios, que de hecho actualmente sigue activa y se ha esparcido a otros lugares del mundo como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Nigeria y el Reino Unido. Y en realidad esto se volvió un círculo vicioso, ya que cada movimiento que daba este culto llamaba la atención de los medios de comunicación, al punto de ser entrevistada en el Late Night de David Letterman y en The David Susskind Show. Le dieron más publicidad para aparecer en noticieros, revistas y artículos de periódico. Obviamente, esta era una oportunidad que Ruth no podía desperdiciar, así que con el dinero de sus contribuyentes decidió abrir un estudio cinematográfico en donde varios estudiantes practicaban creando spots publicitarios con algunas de las enseñanzas de Ruth o con las representaciones de sus supuestas vidas pasadas. Y gracias al bendito YouTube aún tenemos acceso a estas grabaciones. Fueron subidas por el canal oficial de la Academia de Unuarios y que van a poder ver en pequeños trozos de sus posts a continuación. Aboard our ship, you will meet more of we brothers. Has stepped yourself down to express in a physical body. Uriel. Archangel Uriel. I am light. I am wisdom. In order for you to understand our thoughts, we are and have been raising your consciousness. Please feel at peace and feel the love we project. First Contact, Are We Ready? Unarius is Ready, all happening on October 9th and 10th. For more information, go to unarius.org. Sin embargo, esta atención pública se fue saliendo de control, ya que en el año de 1976 se atrevió a apostar $4,000 a que los marcianos llegarían a la Tierra en el año de 1977, situación que llamó la atención de varios apostadores que obtuvieron el dinero fácilmente, ya que nunca se prometió lo cumplido, pero sirvió de catapulta para que nuevos miembros se unieran a ella,
haciendo de este un proceso bastante repetitivo en el que cambiaba sus predicciones por años posteriores a manera de que le compraran tiempo para seguir adquiriendo publicidad y atención pública y seguidores nuevos, de modo que en la década de los 80s y 90s juraba que su organización se componía por más de 100.000 miembros no oficiales y con esta cantidad pudo desbloquear un nuevo logro y subir de nivel, ya que comenzó a mencionar que su personalidad de arcángel ya le quedaba bastante chica. Por este motivo, se comenzó a autonombrar como Señora del Cielo o Princesa del Reino, y rebautizó a su mayor seguidor, Spiegel, como Antares, defendiendo que para ese momento Spiegel había podido deshacerse de sus crímenes de sus vidas pasadas y podía ser promovido a un nuevo rango, lo cual llamó la atención de más seguidores, haciendo posible que en 1986 Ariel impartiera clases para más de 450 estudiantes diarios, a los que le seguía cobrando la cantidad de $5, que daban un total aproximado de $2.250 diarios aproximadamente. Y a eso hay que decir que no se le subió la fama a la cabeza, ya que continuó dando las clases al mismo precio del que comenzó a darles, no como en otros cultos, por ejemplo el de Dwight York o los nuwabianos, en donde conforme iba incrementando su popularidad, el coste de las clases o de los rituales iba subiendo bastante. Pero esto abrió la puerta de nueva cuenta para que la televisión se interesara en sus spots de anuarios y fueran transmitidos en la televisión pública desde California hasta Nueva York. Sin embargo, todo esto se fue apagando a partir de 1988, en donde Ruth tuvo un fuerte accidente en donde se fracturó la cadera, y desde entonces su vida no volvió a ser la misma, ya que los doctores le predecían una tardía recuperación, situación que metió presión en el grupo, ya que Ruth dentro de sus profecías juraba que su muerte llegaría hasta el año 2001, razón por la que crearon grupos de canalización en los cuales se ponían a meditar y a recordar supuestas vidas pasadas en las que se habían topado con Ruth, enviándole energía para su pronta recuperación. Aunque suene muy loco, los testimonios afirman que esta recuperación solo tardó un año o menos, ya que para mediados de 1989 ya estaba de nueva cuenta dando clases en frente a sus seguidores. Pero aún así, y con toda la energía del mundo, pudieron evitar que la salud de Ruth comenzara a complicarse. Primero fue perdiendo la audición y padeciendo de dolor crónico, hasta que a finales de 1989 fue internada en un hospital con urgencia, pero de una extraña manera se recuperó lo suficiente para que en 1990 regresara vivamente a dar conferencias, clases, si nada hubiera ocurrido. Lo interesante es que su historia la mantuvo hasta el último momento de su vida, ya que esta oportunidad de regresar frente a sus seguidores se ocupó para mencionarles que había mantenido otra conexión con los hermanos del espacio, dándole permiso de morir antes del 2001, debido al enorme trabajo que había realizado para que la humanidad se preparara para su llegada. Así que por cualquier cosa de que muriera el día de mañana o lo más pronto posible, ella había arreglado su última profecía con el fin de que por primera vez la atinara, aunque sea en su propia muerte, porque tampoco sabía el momento exacto en el que iba a ocurrir. Pero pasó el 12 de julio de 1993, dejando un gran testamento a sus seguidores con su última profecía, en la que pedía con certeza que ninguno de sus allegados o seguidores llorara por ella, ya que no se encontraba muerta, sino en un estado celestial, razón por la que prometía regresar a la Tierra en compañía de los hermanos del espacio en los próximos 8 años, o sea, al 2001, misma fecha que había dado en predicciones anteriores, razón por la que muchos de sus seguidores decidieron abandonar el grupo debido a las variadas y tan extremas contradicciones de Ruth. Después de su muerte, fue Antares, o mejor dicho, Spiegel, que tomó el control de la organización por un par de años más, hasta que falleció en 1999 y dejando al mando a un grupo directivo que se encargó desde entonces a diseminar las profecías de Ruth junto con todos los libros que había escrito ella y su esposo Ernest, además de compartir por todas las redes sociales y el internet los mensajes grabados de Ruth con el fin de que su creencia no muera tan fácil y siga cautivando a varios seguidores que les entreguen su dinero.
El legado más importante que dejó esta mujer y por la que será recordada es debido a los extravagantes y tan brillantes vestidos que portaba en cada una de sus apariciones públicas y que aún son exhibidos en las academias Unuarius que se mantienen activas. Que también, años después, MTV buscó a la directiva de Unuarius para que la imagen de Ruth fuera utilizada en una campaña publicitaria. Sin embargo, se negaron rotundamente. Si querían que Ruth apareciera en su campaña, debían de conseguirle a una doble exacta para poder lograrlo. Aunque un año después, sí dieron el consentimiento para que una de sus fotos fuera la portada del libro Books, A Guide to the Other Limits of Human Belief, en el que hablan de las creencias tan estrafalarias de las personas más marginadas de los Estados Unidos. Aunque la muerte de esta mujer marcó un punto final a la invención de las profecías marcianas, cabe decir que la organización no dejó de estar en el ojo público, y no por sus libros, celebraciones o creencias, sino por la culpa de Marshall Applewhite, que sería el líder de la más famosa secta ovni en el mundo, que llevaba por nombre Heaven's Gate, caso que ya abordamos en el episodio 63 y en donde se revela el origen del nombre de nuestro grupo de Facebook, por si tienen curiosidad, así que échenle una escuchada para que estén al tanto de todos los detalles. Pero si no saben de lo que les hablo, déjenme decirles que fue una secta suicida que ganó mucha fama en California, que realizaba viajes bastante concurridos por los Estados Unidos, manteniendo un enorme control sobre sus seguidores, tal punto de que antes de que fueran capturados, decidieron realizar uno de los mayores suicidios colectivos en la historia, razón suficiente para que la sociedad comenzara a tachar a todas las sectas como un foco peligroso para la sociedad, y en realidad sí lo son, pero en especial a Unuarius, que tenía una ideología un tanto similar a la de Heaven's Gate, hablando de extraterrestres, profecías apocalípticas, en donde naves venían a la Tierra para llevarnos, o a los elegidos los llevarían a otro planeta o al planeta de origen. Pero pues al final de cuentas no tuvo una gran relevancia este culto, aunque todavía se sigue manteniendo activo, pero en realidad era más como un museo en que se exhiben muchas de las cintas que grabó Ruth Norman y la mayoría de sus atuendos. De hecho, no sé si aún mantengan conservado una carroza o la carroza espacial, que le decían así, pero era un carro en el cual en la parte superior o en el toldo le habían construido un ovni de gran tamaño. Entonces era como un carro alegórico de un ovni en el cual ella viajaba con Spiegel, que era su chofer personal, digamos, de cierta manera. Van a estar viendo las fotos aquí en donde Ruth y Spiegel están posando al lado de la supuesta carroza espacial, pero hasta la fecha no tengo entendido si sigue existiendo o no. Pero bueno, aunque en realidad este no fue un culto en el que hubo mucha violencia o mucho control mental como en otros casos en los que sí se inflige abuso de todo tipo en contra de los seguidores. Es un caso bastante interesante por la ideología que manejan y que queda bastante bien para la fecha que en realidad espero que lo hayan disfrutado bastante. Solamente me queda decirles que felices fiestas, espero que la pasen muy bien con sus seres queridos y que mi nombre ha sido Abel. Nos escuchamos en el próximo episodio de Misterio. Hasta la próxima.